Bienvenidos a este episodio especial dedicado a explorar la profunda práctica de la autoobservación y el autoconocimiento, herramientas fundamentales para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Vivimos en un mundo donde las máscaras sociales y las creencias limitantes modelan nuestra identidad, impidiéndonos reconocer la esencia más pura de lo que somos. Sin embargo, como buscan los grandes filósofos y sabios espirituales, el camino hacia el autoconocimiento es un viaje hacia la comprensión interna, donde podemos conectar con nuestra verdadera esencia y comprender nuestro papel en el vasto esquema de la realidad. En este recorrido nos adentraremos en las enseñanzas de la Ley del Uno, que nos invita a entender la unidad detrás de la aparente separación de todo lo que existe. También exploraremos las revelaciones de Edgar Cayce, Helena Blavatsky, Manly Palmer Hall, Dolores Cannon y Jacobo Greenberg, quienes, a través de sus investigaciones y descubrimientos, han trazado mapas que guían nuestra evolución hacia un ser más consciente y conectado. Este episodio está diseñado para buscadores espirituales que ya han comenzado a profundizar en los misterios de la existencia y desean avanzar en su camino de autocomprensión. A través de prácticas de meditación, ejercicios de autoobservación y reflexión profunda, nos sumergiremos en el proceso de liberarnos de nuestras construcciones mentales y acercarnos a una experiencia más auténtica de la vida. El objetivo final es experimentar una comprensión más profunda de quiénes somos más allá de nuestras creencias y, en última instancia, transformar nuestra percepción de la realidad. El umbral del autoconocimiento. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia uno de los pilares fundamentales de la espiritualidad, el autoconocimiento. Este concepto, presente en tantas tradiciones y enseñanzas, es mucho más que una simple mirada hacia adentro. Es la base sobre la cual se construye nuestra conexión con el universo, el punto de partida para cualquier exploración espiritual auténtica. Para comprender quiénes somos más allá de nuestras máscaras y creencias, debemos primero detenernos a examinar las raíces de estas ideas en las enseñanzas de los grandes pensadores y canalizadores de sabiduría universal. Desde la Ley del Uno hasta las investigaciones de Jacobo Greenberg, pasando por las revelaciones de Edgar Cayce, Helena Blavatsky, Manly Palmer Hall y Dolores Cannon, encontramos un hilo conductor. El ser humano es más que una entidad individual, es un microcosmos que refleja las dinámicas del macrocosmos. La Ley del Uno nos introduce a la idea de que todos somos expresiones de una única conciencia infinita, fragmentos que buscan recordar su unidad. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿cuántas de nuestras identidades son realmente nuestras y cuántas son construcciones que hemos aceptado sin examinarlas? Helena Blavatsky nos invita a explorar las capas de malla o ilusión que nos envuelven, mientras Edgar Cayce, a través de sus lecturas psíquicas, subraya la importancia de comprender nuestra naturaleza como almas encarnadas, cada una con un propósito único. Para iniciar este viaje, el primer paso es reconocer el terreno, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo y las historias que hemos contado sobre nosotros mismos. Jacobo Greenberg, en sus investigaciones sobre la conciencia, describe cómo nuestras percepciones están condicionadas por un entramado mental que él llama la trama. Esta trama no solo configura cómo interpretamos el mundo, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Comprenderla es fundamental para comenzar a desmantelar las creencias limitantes que nos impiden conectar con nuestra verdadera esencia. La primera práctica que podemos implementar es una meditación sencilla de autoobservación. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. No intentes cambiar nada, solo observa cómo entra y sale el aire. Después de unos minutos, dirige tu atención a tus pensamientos. ¿Qué historias están contando? ¿Qué emociones surgen? Este ejercicio, aunque parece simple, es una puerta poderosa para empezar a notar las capas de condicionamiento que nos cubren. Manly Palmer Hall escribió que el primer gran trabajo del alma es desenmascararse. Esto no implica negar nuestras experiencias o identidades, sino verlas con claridad, entender de dónde vienen y cómo se relacionan con nuestro ser más profundo. En este sentido, el autoconocimiento no es un destino, sino un proceso continuo de despojarse de lo que no somos para acercarnos a lo que somos realmente.
A medida que exploramos este camino, Dolores Cannon nos recuerda, a través de las regresiones hipnóticas que realizó, que muchos de nosotros cargamos patrones que van más allá de esta vida. Identidades y emociones que parecen surgir de la nada pueden tener raíces en vidas pasadas o incluso en dimensiones de existencia que nuestra mente consciente apenas puede comprender. Aunque este aspecto del autoconocimiento puede parecer abrumador al principio, también es profundamente liberador, porque nos permite ver nuestra vida actual como una pieza dentro de un mosaico más grande. Una pregunta que podemos plantearnos durante este proceso es: ¿quién soy yo cuando dejo de lado mis roles? Cuando no soy el profesional, el amigo, el hijo, el buscador espiritual, ¿qué queda? Este cuestionamiento, aunque puede ser incómodo, es esencial para comenzar a despejar las ilusiones y conectar con nuestra esencia. A lo largo de este episodio construiremos juntos un marco que te permitirá explorar estas preguntas de manera más profunda, integrando prácticas y reflexiones basadas en las enseñanzas de estos grandes guías. Por ahora, quédate con esta idea. El autoconocimiento no es solo mirar hacia adentro, sino aprender a mirar con nuevos ojos. Es como abrir una puerta que siempre ha estado frente a nosotros, pero que quizá nunca nos hemos atrevido a cruzar. El laberinto de la identidad. A medida que avanzamos en este viaje hacia el autoconocimiento, es inevitable toparnos con una pregunta crucial. ¿Qué es realmente la identidad? Desde la perspectiva de la ley del uno, la identidad no es fija ni permanente, sino una expresión momentánea de la conciencia infinita. Esta enseñanza nos desafía a repensar cómo definimos quiénes somos y nos lleva a considerar que nuestras creencias, roles y comportamientos son solo fragmentos de una verdad mucho más vasta. Elena Blavatsky, en sus textos fundamentales, describe la identidad humana como una serie de capas, desde el cuerpo físico hasta los planos más sutiles del ser. Estas capas, conocidas en la tradición teosófica como vehículos o envolturas, actúan como herramientas que utilizamos para experimentar y aprender, pero no son la totalidad de quienes somos. En su obra La Doctrina Secreta, Blavatsky enfatiza que nuestra verdadera naturaleza trasciende estas envolturas, residiendo en lo que llama el yo superior, un punto de conexión directa con lo divino. Sin embargo, mientras operamos en el plano físico, estas capas se entrelazan con la trama perceptual de la que hablaba Jacobo Greenberg. Según él, nuestra mente crea un filtro que organiza y da sentido a la realidad, pero este filtro está condicionado por experiencias pasadas, expectativas y creencias colectivas. Este entramado mental puede actuar como una prisión, impidiéndonos ver más allá de las proyecciones que hacemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Aquí surge el primer gran reto: reconocer que nuestras identidades habituales son producto de un condicionamiento que hemos heredado o creado inconscientemente. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, ofreció en sus lecturas una perspectiva complementaria, sugiriendo que muchas de nuestras características personales, miedos y talentos tienen raíces en vidas pasadas. Para Cayce, el propósito de estas experiencias acumuladas es ayudarnos a recordar nuestra verdadera esencia a través del aprendizaje continuo. Una herramienta práctica que podemos utilizar para explorar nuestra identidad es lo que llamaremos el mapa de la vida. Esta práctica consiste en sentarnos con papel y lápiz y escribir, de manera honesta, todas las etiquetas que usamos para describirnos: nuestro nombre, profesión, roles familiares, creencias y miedos. Luego, para cada etiqueta, preguntarnos: ¿es esto realmente lo que soy? ¿De dónde viene esta idea? Esta reflexión, que parece sencilla, puede abrir grietas en la estructura rígida de nuestra autoimagen, permitiendo que la luz del autoconocimiento entre. Dolores Cannon, en sus sesiones de hipnosis regresiva, describe cómo muchos de sus clientes descubrieron aspectos de sí mismos que estaban profundamente enterrados, incluso olvidados por completo. A menudo estos descubrimientos incluían talentos o habilidades que habían sido reprimidos por las demandas del mundo moderno. Una de las grandes lecciones de sus trabajos es que el autoconocimiento no solo se trata de comprender nuestras limitaciones, sino también de redescubrir nuestro potencial innato. Manly Palmer Hall, por su parte, enfatizó en sus enseñanzas que el primer paso hacia la sabiduría es la humildad.
Reconocer que no sabemos quiénes somos realmente es un acto de valentía y el primer peldaño en la escalera hacia el autoconocimiento. Hoyle nos recuerda que este proceso no es lineal ni rápido, sino una danza entre la introspección y la acción consciente en el mundo. Volviendo a la meditación, una práctica que puede ayudarnos a profundizar en este tema es la técnica del observador interno. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y, después de unos minutos de respiración consciente, imagina que dentro de ti hay un observador silencioso, alguien que simplemente mira todo lo que ocurre sin emitir juicios. Este observador no está atado a ninguna de tus identidades, solo está presente, notando pensamientos, emociones y sensaciones. Practicar esta separación entre el observador y lo observado puede ayudarnos a experimentar, aunque sea por breves momentos, la libertad de nuestra verdadera esencia. En el contexto de este viaje, no debemos olvidar que el autoconocimiento no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para algo más grande. En palabras de la ley del uno, este proceso nos prepara para recordar que somos parte de una conciencia unificada. Al comprender nuestras ilusiones individuales, podemos empezar a ver cómo se conectan con las ilusiones colectivas y eventualmente con la verdad universal. Al final de esta sección, el desafío que les dejo es este. Observen durante la semana las historias que se cuentan a sí mismos. Cada vez que digan soy, pregúntense, ¿de dónde estoy diciendo esto? ¿Es una verdad profunda o una construcción temporal? Este ejercicio no tiene como objetivo negar nuestra humanidad, sino empezar a desentrañar el hilo de quiénes somos realmente. En la próxima sección exploraremos cómo nuestras emociones y patrones inconscientes están entrelazados con este viaje de autoconocimiento y cómo trabajar con ellos desde las perspectivas de estos grandes maestros. Por ahora, sigamos cuestionando, observando y desentrañando las capas de nuestra identidad con la misma curiosidad que un explorador frente a un mapa desconocido. Las emociones como puerta al ser. Hasta ahora hemos explorado las capas de la identidad y comenzado a desentrañar las narrativas que construyen nuestro sentido del yo. Pero, ¿qué ocurre cuando intentamos mirar más profundamente y nos encontramos con una maraña de emociones que, como un río subterráneo, parecen guiar nuestras elecciones, reacciones y patrones? En esta sección, abordaremos cómo las emociones no solo influyen en nuestra percepción de nosotros mismos, sino también cómo pueden convertirse en herramientas poderosas para la autoobservación y el autoconocimiento. En la ley del uno se enseña que las emociones son expresiones energéticas de nuestra interacción con la creación. Cada emoción tiene una frecuencia única y como parte de nuestro viaje espiritual somos llamados a entenderlas, no a reprimirlas. Las emociones densas, como el miedo, la ira o la tristeza, no son enemigas en el camino, sino mensajeras que nos muestran áreas de crecimiento y reconciliación. Este enfoque nos invita a reevaluar la relación que tenemos con nuestras emociones, pasando de un enfoque de juicio o evasión a uno de aceptación y curiosidad. Edgar Cayce también exploró la relación entre las emociones y la salud, tanto física como espiritual. En sus lecturas, destacó que muchas enfermedades tienen raíces emocionales no resueltas. Una persona que se aferra al resentimiento, por ejemplo, no solo carga con un peso emocional, sino que también puede experimentar desbalances en su energía vital. Según Cayce, comprender las emociones desde una perspectiva más elevada, como lecciones en el camino del alma, permite liberar su carga y transformar su impacto en nuestra vida. Para Helena Blavatsky, las emociones forman parte de las energías que fluyen a través del cuerpo astral, una de las capas del ser humano que ella describió en sus estudios teosóficos. Este cuerpo astral es, según Blavatsky, el puente entre lo físico y lo espiritual. Así, aprender a navegar nuestras emociones no solo es crucial para nuestro bienestar psicológico, sino también para conectar con niveles más elevados de conciencia. Sin embargo, esta conexión requiere disciplina y prácticas que nos permitan observar sin identificarnos. Jacobo Greenberg, en sus investigaciones sobre la conciencia y la percepción, ofreció una perspectiva más experimental sobre las emociones. En sus estudios, postuló que las emociones están profundamente entrelazadas con nuestra red perceptual, moldeando no solo cómo interpretamos el mundo, sino también cómo lo creamos. Según Greenberg,
Cada emoción actúa como un filtro que modifica nuestra realidad externa en sincronía con nuestro estado interno. Este planteamiento resalta la importancia de observar nuestras emociones como pistas sobre la realidad que estamos manifestando. Para integrar estas ideas, comencemos con una práctica meditativa específica para observar y comprender nuestras emociones. Siéntate en un lugar tranquilo y, durante unos minutos, lleva tu atención a tu respiración. Luego, permite que cualquier emoción que esté presente en este momento surja. No intentes cambiarla, analizarla ni justificarla. Simplemente obsérvala como lo harías con una nube en el cielo. Nota cómo se siente en tu cuerpo. ¿Hay tensión? ¿Ligereza? ¿Una sensación de calor o frío? Esta práctica, que puede parecer simple, abre un espacio entre tú y la emoción, revelando que no eres lo que sientes, sino el espacio que observa. Manly Palmer Hall profundizó en esta idea al hablar sobre la alquimia interior. Según él, las emociones, especialmente las más intensas, son como plomo que puede ser transformado en oro a través del trabajo consciente. En su obra, Hall enfatiza que cada vez que enfrentamos una emoción con comprensión y amor, en lugar de rechazo o juicio, transformamos nuestra vibración y damos un paso más hacia la unidad con lo divino. Dolores Cannon, en sus sesiones de hipnosis, también abordó las emociones desde una perspectiva evolutiva. Muchas de las personas que trabajaron con ella descubrieron que sus emociones actuales estaban profundamente conectadas con experiencias pasadas, incluso de vidas anteriores. Cannon explicaba que estas emociones no resueltas suelen regresar como oportunidades para aprender y sanar. Si logramos enfrentarlas con valentía y apertura, podemos liberar no solo el peso de esta vida, sino también de ciclos kármicos más largos. Al reflexionar sobre todas estas perspectivas, surge una visión unificada. Las emociones no son un obstáculo en nuestro camino hacia el autoconocimiento, sino un recurso invaluable. Nos muestran de manera tangible dónde estamos aferrados, dónde hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza y dónde necesitamos aplicar el bálsamo del amor y la comprensión. Para cerrar esta sección, planteo una invitación práctica. Durante la próxima semana, elige un momento al final del día para sentarte en silencio y repasar los momentos más emotivos de tu jornada. Pregúntate, ¿cómo me sentí realmente en estas situaciones? ¿Qué revelan estas emociones sobre mis creencias, mis expectativas o mis miedos? Escribe tus reflexiones en un cuaderno, no con la intención de juzgarte, sino de observarte como lo haría un científico que estudia un fenómeno fascinante. En la próxima sección, exploraremos cómo los patrones inconscientes y las creencias profundas interactúan con nuestras emociones, construyendo los cimientos de nuestra percepción de la realidad. Sigamos desentrañando este misterio con la misma curiosidad con la que un niño observa las estrellas por primera vez. Cada emoción, cada pensamiento, cada sombra es una invitación a recordar quiénes somos realmente. La influencia de las creencias en la percepción del ser. A medida que profundizamos en el proceso de autoobservación y autoconocimiento, nos encontramos con una de las influencias más poderosas y a menudo invisibles que modelan nuestra experiencia: las creencias. Estas construcciones mentales formadas a lo largo de nuestra vida condicionan nuestra visión del mundo, de nosotros mismos y de los demás. En esta sección exploraremos cómo las creencias que hemos adoptado y aquellas que hemos creado a través de nuestra interacción con la sociedad, la familia y la cultura pueden ser tanto limitantes como liberadoras en nuestro camino espiritual. La Ley del Uno, uno de los textos más significativos en la búsqueda espiritual contemporánea, expone que las creencias son estructuras que en gran parte forman la realidad que experimentamos. Según esta enseñanza, cada ser humano vive dentro de una red de creencias que se alimenta de la programación colectiva y personal. El proceso de autoconocimiento, por lo tanto, no solo implica conocer nuestros pensamientos y emociones, sino también reconocer las creencias que rigen nuestra forma de percibir la realidad. La verdadera libertad llega cuando logramos discernir entre lo que realmente somos y lo que hemos aprendido a ser. Una distinción que puede ser el resultado de un profundo trabajo de autoobservación. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, abordó las creencias desde una perspectiva profundamente espiritual. Para Cayce, las creencias personales se forman en una interacción continua entre el cuerpo, la mente y el espíritu.
lo que significa que no solo son pensamientos, sino también energías. Una creencia, según Kais, tiene un impacto directo en nuestro bienestar, nuestras emociones y nuestra salud física. Por ejemplo, si una persona cree profundamente que está enferma o incapaz de sanar, esa creencia puede crear una especie de profecía autocumplida que se refleja en su estado físico. De ahí que para Kais, el proceso de autoconocimiento no solo implicara entender las creencias, sino también purificarlas y transformarlas. Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, también destacó la importancia de las creencias en la conformación de la realidad humana. Para Blavatsky, las creencias son energías sutiles que se conectan con las leyes ocultas de la naturaleza. Según sus enseñanzas, el ser humano tiene el poder de transformar su propia realidad a través de un conocimiento más profundo de sí mismo y de las leyes universales. El trabajo de autoobservación, por lo tanto, se convierte en una herramienta poderosa para identificar las creencias limitantes que nos atan a la ilusión y ayudarnos a alinearnos con la verdad cósmica. Jacobo Greenberg, al estudiar las capacidades perceptuales de la conciencia humana, también abordó la influencia de las creencias en la forma en que percibimos el mundo. En su investigación, destacó que la percepción de la realidad está íntimamente ligada a los filtros cognitivos y emocionales que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida. A través de sus experimentos con estados de conciencia ampliada, Greenberg demostró que al cambiar nuestras creencias y abrir nuestra percepción, podemos acceder a un entendimiento más profundo de la realidad, trascendiendo las limitaciones de nuestra programación habitual. Dolores Cannon, con su enfoque en la regresión a vidas pasadas y la hipnosis, profundizó en cómo las creencias kármicas acumuladas a través de distintas existencias pueden influir en nuestro presente. Según Cannon, muchas de nuestras creencias más arraigadas no provienen solo de esta vida, sino de experiencias pasadas que arrastramos sin conciencia. Este conocimiento invita a mirar el proceso de autoobservación desde una perspectiva más amplia, comprendiendo que lo que creemos sobre nosotros mismos puede tener raíces mucho más profundas de lo que imaginamos. Al sanar esas creencias antiguas, podemos liberar patrones negativos y crear nuevas posibilidades en nuestra vida actual. En el trabajo de Manly Palmer Hall, uno de los grandes filósofos esotéricos del siglo XX, las creencias son entendidas como las fuerzas que canalizan nuestra energía y nuestra conciencia. Según Hall, cuando una persona está atrapada en creencias limitantes, esa energía se desperdicia en ciclos de confusión y sufrimiento. A través de la autoobservación consciente, podemos comenzar a reconocer cómo nuestras creencias, a menudo no cuestionadas, nos mantienen atrapados en patrones que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Solo al identificar esas creencias y examinarlas con claridad, podemos empezar a liberarnos de ellas y experimentar una expansión de la conciencia. Para profundizar en este tema, sugiero una práctica meditativa que te ayudará a descubrir las creencias que podrían estar limitando tu crecimiento espiritual. Siéntate en un espacio tranquilo y cómodo. Cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Luego, con suavidad, invita a tu mente a mostrarte cualquier creencia o pensamiento repetitivo que puedas haber adoptado a lo largo de los años. Pregúntate, ¿qué creo acerca de mí mismo? ¿Qué creo acerca del mundo y de mi capacidad para cambiar? Observa las respuestas sin juicio. No te identifiques con ellas. Solo obsérvalas como parte de la red de creencias que has acumulado. Este ejercicio puede ser revelador, ya que muchas veces las creencias que consideramos verdaderas son en realidad construcciones mentales que hemos heredado o adoptado sin cuestionarlas. Al tomar conciencia de ellas, damos el primer paso hacia su transformación. A lo largo de la historia, las tradiciones espirituales han subrayado la importancia de la autoobservación y el cuestionamiento de las creencias limitantes. El autoconocimiento verdadero comienza cuando reconocemos que no somos nuestras creencias, sino que somos el observador consciente detrás de ellas. Solo al liberarnos de las creencias que nos limitan, podemos empezar a comprender nuestra verdadera naturaleza. En la próxima sección, profundizaremos en el papel de la mente en la creación de nuestra experiencia.
Al explorar cómo los pensamientos y las creencias se entrelazan para formar nuestra realidad, continuaremos avanzando en nuestro viaje de autoconocimiento, desafiando las fronteras de lo que creemos saber sobre nosotros mismos. La mente y su influencia en la realidad. Al continuar nuestra exploración del proceso de autoobservación y autoconocimiento, nos encontramos con un aspecto fundamental que nos condiciona profundamente: la mente. Es, en muchos sentidos, la herramienta a través de la cual experimentamos y entendemos el mundo. Sin embargo, la mente también es la principal fuente de las ilusiones y limitaciones que nos mantienen atrapados en patrones de pensamiento que nos alejan de nuestra verdadera esencia. En esta sección profundizaremos en cómo la mente actúa como un filtro que moldea nuestra experiencia, cómo nuestras creencias y pensamientos se entrelazan para crear la realidad que vivimos, y cómo podemos liberar nuestra conciencia de las restricciones mentales que nos impiden alcanzar una comprensión más profunda de quiénes somos. La mente según la ley del uno. En las enseñanzas de la ley del uno, se expone que la mente es una de las herramientas primarias a través de las cuales experimentamos la creación. Sin embargo, también se nos recuerda que la mente no es el ser esencial, sino un vehículo, una función de la conciencia que puede tanto elevarnos como limitarnos. La ley del uno nos invita a reconocer que la mente, cuando no está dirigida con conciencia, puede convertirse en un obstáculo para nuestra comprensión profunda del ser. Una de las enseñanzas clave dentro de la ley del uno es la distinción entre la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente está vinculada a nuestro estado de alerta, nuestra capacidad de razonar y tomar decisiones, mientras que la mente subconsciente almacena creencias, emociones, recuerdos y patrones de comportamiento que operan fuera de nuestra conciencia activa. A través de la autoobservación, podemos comenzar a explorar y comprender cómo estas dos facetas de la mente interactúan, creando tanto las experiencias que valoramos como aquellas que deseamos superar. El desafío consiste en discernir entre las programaciones que hemos acumulado y nuestra verdadera naturaleza, liberándonos de las creencias limitantes que residen en el subconsciente. La mente consciente, aunque poderosa, tiende a operar dentro de los límites de nuestras experiencias pasadas y nuestras creencias establecidas. Si nuestra mente consciente no se ejercita de manera crítica, puede quedar atrapada en la repetición de patrones de pensamiento negativos o ilusorios, sin acceso a una visión más amplia de la realidad. La ley del uno nos sugiere que para expandir nuestra conciencia, debemos trascender los límites de la mente lineal y lógica, conectando con un nivel más profundo de nuestra propia conciencia. Edgar Cayce y la mente subconsciente. Edgar Cayce, conocido por sus lecturas psíquicas, dedicó gran parte de su trabajo a estudiar cómo la mente influye en la salud y el bienestar del ser humano. Según Cayce, la mente subconsciente tiene un poder tremendo sobre nuestra vida cotidiana, y las enfermedades físicas son a menudo el resultado de patrones de pensamiento negativos o no resueltos almacenados en el subconsciente. En sus lecturas, Cayce afirmaba que muchas de las limitaciones físicas y emocionales que las personas experimentan tienen su origen en creencias erróneas o traumáticas que fueron grabadas en la mente subconsciente en algún momento de su vida e incluso en vidas pasadas. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Cayce es su énfasis en la sanación a través del cambio de la mente. Él enseñaba que, para sanar verdaderamente, es necesario cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y sobre el mundo. Esta enseñanza es crucial en el camino del autoconocimiento. Si no somos conscientes de los pensamientos que operan en nuestro subconsciente, estos continuarán dictando nuestras experiencias sin que nos demos cuenta de su influencia. El proceso de autoobservación, por lo tanto, es una forma de iluminar y liberar esas creencias limitantes que permanecen en las sombras de nuestra mente. Elena Blavatsky y el poder del pensamiento. Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, también abordó el papel central de la mente en la creación de la realidad. Para Blavatsky, los pensamientos tienen una vibración y una energía que influencian no solo nuestra percepción, sino también el mundo físico que nos rodea. En sus escritos, enfatizó que la mente humana es una poderosa herramienta creativa
capaz de manifestar lo que pensamos, pero también advirtió sobre los peligros de un pensamiento descontrolado. Al igual que Kais, Blavatsky vio la mente como una especie de conducto entre el ser humano y las fuerzas universales, una herramienta que puede ser utilizada para elevarnos espiritualmente o para mantenernos atrapados en la ilusión material. Blavatsky sostenía que el trabajo espiritual no solo consistía en cambiar nuestras creencias, sino en entrenar nuestra mente para alinearla con principios universales y cósmicos. A través de la meditación y la reflexión consciente, podemos empezar a trascender las limitaciones de nuestra mente y acceder a niveles más elevados de percepción y comprensión. Según Blavatsky, la mente humana tiene la capacidad de volverse un espejo de la sabiduría universal cuando se purifica de las falsas creencias y se sintoniza con las leyes del cosmos. Manly Palmer Hall y la mente universal. Manly Palmer Hall, filósofo esotérico y autor de numerosos trabajos sobre ocultismo, también abordó el papel de la mente en la creación de la realidad. Para Hall, la mente no es solo un fenómeno individual, sino que forma parte de una mente universal, un principio cósmico que une todas las formas de vida. En su obra, Hall explicaba que la mente humana es una microcopia de la mente universal, lo que significa que lo que pensamos y creemos tiene un impacto no solo en nuestra realidad personal, sino en el tejido mismo del universo. La autoobservación, desde la perspectiva de Hall, es una forma de alinear nuestra mente individual con esta mente universal. A través de la meditación y el estudio espiritual, podemos empezar a disolver las barreras entre la mente individual y la mente universal, accediendo a una sabiduría que trasciende nuestras limitaciones. El trabajo de Hall invita a ver la mente como una herramienta divina, capaz de conectarnos con las leyes cósmicas que rigen la existencia. Jacobo Greenberg y la expansión de la conciencia. Jacobo Greenberg, psicólogo y neurofisiólogo mexicano, dedicó gran parte de su vida al estudio de los estados expandidos de conciencia. A través de su investigación, Greenberg demostró que la percepción humana de la realidad está profundamente influenciada por el estado de la mente. Según sus estudios, al alterar nuestro estado mental, ya sea a través de la meditación, el uso de plantas medicinales o el trabajo con la percepción, podemos acceder a dimensiones de la realidad que normalmente permanecen fuera de nuestro alcance. El trabajo de Greenberg destaca la importancia de la autoobservación en el proceso de expansión de la conciencia. Al observar cómo nuestra mente filtra y estructura la realidad, podemos comenzar a liberarnos de las limitaciones que nos impiden experimentar una visión más completa del mundo. La mente, según Greenberg, es una herramienta flexible que, cuando se entrena adecuadamente, puede ayudarnos a trascender las barreras de la percepción ordinaria y acceder a estados más profundos de entendimiento. Práctica de meditación. Observando la mente. Para profundizar en la comprensión del papel de la mente en nuestra experiencia, te invito a realizar un ejercicio de meditación. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Lleva tu atención a tu mente y comienza a observar los pensamientos que surgen sin intentar controlarlos. Notarás que la mente tiene una tendencia a vagar, saltando de un pensamiento a otro, muchas veces sin ningún propósito claro. Este es el flujo natural de la mente, que puede ser tanto un aliado como un obstáculo en el camino del autoconocimiento. A medida que observes los pensamientos que surgen, pregunta a tu mente, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Son realmente míos o son ideas que he adoptado de otros? Con cada pensamiento que surja, observa si está alineado con tu verdadera naturaleza o si es una construcción que proviene de creencias limitantes o ilusorias. Esta práctica de observación sin juicio te ayudará a comenzar a diferenciar entre lo que es el verdadero yo y las programaciones de la mente. Cierre. La mente como herramienta de transformación. La mente, en última instancia, es una herramienta poderosa para nuestro crecimiento espiritual y nuestro autoconocimiento. Cuando la mente es observada y dirigida conscientemente, se convierte en un medio para conectar con la sabiduría universal y la verdad interior. Sin embargo, cuando operamos de manera inconsciente, la mente puede ser un obstáculo que nos aleja de nuestra verdadera esencia. En la siguiente sección, exploraremos cómo la mente,
al igual que el cuerpo, está conectada a las emociones y cómo nuestras reacciones emocionales reflejan patrones de pensamiento que necesitamos observar y transformar. Al continuar nuestro viaje de autoobservación, nos adentraremos más profundamente en las capas emocionales y mentales que forman nuestra experiencia, aprendiendo a reconocer su origen y a liberarnos de sus limitaciones. La dimensión energética del ser y la autoobservación. En el desarrollo del autoconocimiento, llegamos a un punto en el que debemos considerar no solo nuestra mente y emociones, sino también nuestra dimensión energética. Esta perspectiva, que abarca lo sutil e invisible, ha sido fundamental en tradiciones espirituales y enseñanzas como las de la Ley del Uno y en el trabajo exploratorio de mentes como Jacobo Greenberg. Ellos nos recuerdan que nuestra existencia no está limitada a lo físico. Somos un entramado de energía que interactúa constantemente con el universo que nos rodea. En este contexto, la autoobservación comienza a adquirir una nueva profundidad. Ya no solo miramos nuestras acciones o pensamientos, sino también las vibraciones que emitimos y cómo éstas influyen en nuestra percepción del mundo. Se trata de observar cómo las frecuencias de nuestros estados internos afectan tanto a nuestras experiencias como a nuestra conexión con los demás. Cuando nos sentimos en calma, por ejemplo, no es casualidad que el entorno parezca responder de manera armónica. Del mismo modo, cuando nos encontramos en estados de tensión o miedo, nuestras interacciones suelen reflejar ese desajuste. La dimensión energética de nuestro ser no es un concepto abstracto. Es tangible en la medida en que prestamos atención. Un ejercicio sencillo para empezar a percibirla es el siguiente. Cierra los ojos en un momento de tranquilidad, respira profundamente y lleva toda tu atención a las manos. Sin moverlas, observa si puedes sentir un leve hormigueo, calor o incluso pulsaciones. Esto es energía, la fuerza vital que fluye a través de ti. Al observarla, comenzamos a desarrollar una conexión más consciente con este aspecto de nuestra existencia. Desde esta perspectiva, la autoobservación incluye preguntarnos: ¿cómo está mi energía en este momento? ¿Me siento pleno, equilibrado o hay algo que me genera resistencia? En la práctica diaria, este tipo de preguntas pueden transformarse en un faro que guía nuestras decisiones. Si nos sentimos desequilibrados, podemos recurrir a prácticas como la meditación, el trabajo con los chakras o simplemente caminar descalzos en la naturaleza, permitiendo que la energía fluya y se estabilice. Es esencial entender que nuestra dimensión energética también está influida por nuestros pensamientos y emociones. Edgar Cayce nos enseñó que nuestras intenciones y sentimientos son fuerzas creativas que moldean nuestra realidad. Esto no significa que debamos reprimir nuestras emociones negativas, sino observarlas con compasión, comprender su origen y permitir que fluyan sin aferrarnos a ellas. Este proceso no solo libera bloqueos energéticos, sino que también nos da claridad mental para responder de manera más consciente a las situaciones de la vida. Elena Blavatsky, con su visión teosófica, enfatizaba la importancia de reconocer nuestra conexión con el todo. Desde su perspectiva, al observarnos a nosotros mismos como seres energéticos, también podemos empezar a sentir cómo nuestras acciones y pensamientos resuenan en un nivel colectivo. No somos islas separadas. Cada vibración que emitimos tiene un impacto. En este sentido, la autoobservación se convierte en un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al profundizar en esta práctica, podemos empezar a notar patrones energéticos que se repiten en nuestras vidas. Dolores Cannon habló extensamente sobre cómo algunos de estos patrones pueden ser remanentes de experiencias pasadas, incluso de vidas anteriores. Esto no implica que debamos obsesionarnos con el pasado, sino más bien utilizar la autoobservación como una herramienta para identificar y transformar aquello que ya no nos sirve en el presente. Si sentimos que ciertos bloqueos persisten, un enfoque compasivo y consciente puede ayudarnos a disolverlos con el tiempo. Un ejercicio poderoso para trabajar con nuestra dimensión energética es el de la visualización consciente. Por ejemplo, al despertar, puedes imaginar una luz brillante, cálida y radiante llenando todo tu cuerpo. Esta luz representa tu esencia pura, libre de las influencias externas o de los estados de ánimo pasajeros. Mantén esta visualización durante unos minutos mientras respiras profundamente, sintiendo cómo esta energía se expande y fortalece tu campo energético.
Al hacerlo, no solo inicias el día con una vibración elevada, sino que también te entrenas para ser más consciente de tu estado energético a lo largo de la jornada. Finalmente, al considerar nuestra dimensión energética en el marco del autoconocimiento, es importante recordar que este proceso no tiene un final. Es un viaje continuo de autoexploración y crecimiento. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para aprender sobre nosotros mismos, para ajustar nuestras vibraciones y para acercarnos un poco más a esa esencia que, aunque a veces se sienta oculta, siempre ha estado ahí. A medida que avanzamos, descubrimos que la autoobservación no solo nos transforma, sino que también transforma la manera en que interactuamos con el mundo y con quienes lo habitan. Este es el verdadero regalo de integrar lo energético en nuestra práctica de autoconocimiento, la posibilidad de vivir con mayor autenticidad, claridad y conexión. Liberando las creencias limitantes. En el camino del autoconocimiento, uno de los obstáculos más profundos y persistentes que encontramos son las creencias limitantes. Estas creencias son como lentes distorsionadas a través de las cuales vemos el mundo, proyectando nuestras percepciones, juicios y expectativas sobre nuestra realidad. El trabajo de autoobservación no solo implica mirar nuestras emociones y pensamientos, sino también identificar y comprender estas creencias que a menudo de manera inconsciente nos mantienen atrapados en un ciclo de limitación y sufrimiento. En esta sección profundizaremos en cómo las creencias limitantes se forman, cómo afectan nuestra vida diaria y cómo, a través de la autoobservación y prácticas espirituales, podemos liberarnos de ellas. Las creencias como formas de pensamiento. Las creencias son construcciones mentales que nacen de experiencias previas, de condicionamientos familiares y sociales y de las interpretaciones que hacemos de los eventos que nos suceden. Desde una perspectiva espiritual, las creencias son formas de pensamiento que se solidifican con el tiempo, convirtiéndose en estructuras rígidas que determinan cómo percibimos a los demás, a nosotros mismos y al mundo en general. Al igual que cualquier otra estructura mental, estas creencias no son necesariamente verdades absolutas, sino más bien interpretaciones de nuestra conciencia sobre nuestra existencia. Según las enseñanzas de la ley del uno, las creencias limitantes están profundamente conectadas con el estado vibratorio de nuestro ser. Estas creencias actúan como barreras que nos impiden acceder a una percepción más amplia de la realidad. Si bien algunas creencias pueden ser útiles en ciertos momentos de la vida, otras nos mantienen atrapados en patrones de pensamiento negativos que refuerzan nuestro miedo, inseguridad o apego. Al ser conscientes de estas creencias, podemos empezar a cuestionarlas, disolviéndolas y transformándolas en pensamientos más alineados con nuestra naturaleza auténtica. El inconsciente colectivo y las creencias. Para entender la raíz de nuestras creencias limitantes, es fundamental explorar cómo la cultura, la familia y la sociedad influyen en ellas. En un nivel más profundo, la psicología y la espiritualidad nos enseñan que muchas de nuestras creencias provienen del inconsciente colectivo, un concepto propuesto por Carl Jung que hace referencia a la mente compartida de toda la humanidad. Este inconsciente colectivo almacena patrones de pensamiento universales que, a lo largo de generaciones, se transmiten y perpetúan, a menudo sin ser cuestionados. En este contexto, las creencias limitantes pueden surgir como una forma de supervivencia, ya sea a nivel familiar, cultural o incluso ancestral. Estas creencias no solo afectan nuestra percepción personal, sino que también nos conectan con una narrativa colectiva que ha sido transmitida a lo largo de los siglos. En la autoobservación, es crucial reconocer que no todas las creencias que tenemos son nuestras. Muchas de ellas son herencias de patrones de pensamiento que hemos absorbido de nuestro entorno y que no necesariamente reflejan nuestra verdad interior. El papel de la autoobservación en la identificación de creencias limitantes. Una de las primeras etapas para liberarnos de las creencias limitantes es tomar conciencia de ellas. Este proceso requiere un nivel profundo de autoobservación. Al comenzar a observar nuestras reacciones automáticas, nuestras emociones y nuestros pensamientos, podemos empezar a identificar los patrones que surgen una y otra vez y que nos limitan de alguna manera.
Sin embargo, la autoobservación no se trata solo de observar nuestros pensamientos en el momento presente, sino de profundizar en los orígenes de esos pensamientos y creencias. Por ejemplo, cuando experimentamos una reacción emocional intensa frente a una situación, como sentir miedo al hablar en público, la autoobservación nos invita a detenernos y preguntarnos: ¿por qué siento esto? ¿De dónde viene este miedo? A menudo la respuesta a esta pregunta nos llevará a descubrir creencias ocultas como «no soy lo suficientemente bueno» o «la gente me juzgará», que nos han sido impuestas o adoptadas en algún momento de nuestra vida. A través de la autoobservación, podemos ir más allá de la superficie de nuestras emociones y pensamientos y descubrir las creencias subyacentes que los alimentan. La liberación de las creencias limitantes. Una vez que hemos identificado las creencias limitantes que nos afectan, el siguiente paso es trabajar en liberarlas. Este proceso no siempre es fácil, ya que las creencias limitantes están profundamente arraigadas en nuestra psicología y a menudo nos identificamos con ellas como si fueran parte de nuestra identidad. Sin embargo, el simple acto de tomar conciencia de ellas comienza a deshacer su poder sobre nosotros. Para liberarnos de estas creencias, podemos utilizar diversas herramientas espirituales y prácticas de meditación que nos permitan transformar nuestra percepción y nuestra relación con ellas. La meditación es una de las formas más efectivas de hacerlo. Al sumergirnos en un estado de relajación profunda y observación consciente, podemos empezar a cuestionar la validez de nuestras creencias limitantes. La clave aquí es mantener una actitud de apertura y no juicio, reconociendo que nuestras creencias son solo una parte de nuestra experiencia, pero no definen nuestra verdad esencial. Otra práctica poderosa para la liberación de las creencias limitantes es la afirmación. Las afirmaciones son declaraciones positivas que nos ayudan a reprogramar nuestra mente y reemplazar las creencias negativas con pensamientos más saludables y empoderadores. Al repetir afirmaciones de amor propio, confianza y abundancia, estamos reconfigurando nuestras estructuras mentales, permitiendo que nuevas creencias más alineadas con nuestra esencia fluyan hacia nuestra conciencia. La práctica de la autoaceptación. Liberarnos de las creencias limitantes también requiere un acto de profunda autoaceptación. A menudo, cuando descubrimos nuestras creencias negativas, tendemos a juzgarnos por haberlas mantenido tanto tiempo. Sin embargo, es crucial recordar que todas nuestras creencias, sin importar cuán limitantes sean, han sido mecanismos de defensa que hemos desarrollado en algún momento de nuestra vida. La autoaceptación nos permite ver estas creencias con compasión y comprensión, en lugar de con rechazo o condena. En este proceso, la meditación puede ser una herramienta invaluable para cultivar la autoaceptación. Al sumergirnos en un espacio de quietud y presencia, podemos practicar el amor incondicional hacia nosotros mismos, reconociendo que nuestras creencias no nos definen como personas. Al practicar la autoaceptación, nos damos permiso para soltar las creencias que ya no nos sirven, permitiendo que nuestra verdadera esencia emerja con mayor claridad, conectando con la sabiduría interna. Una vez que comenzamos a liberarnos de las creencias limitantes, comenzamos a hacer espacio para la sabiduría interna. Esta sabiduría es la verdad profunda que reside dentro de nosotros, más allá de las capas de pensamientos condicionados y expectativas externas. Al quitar las capas de creencias limitantes, nuestras percepciones se vuelven más claras y nuestro acceso a una mayor comprensión se profundiza. La autoobservación continúa siendo la clave para acceder a esta sabiduría interna, ya que nos permite discernir qué pensamientos y creencias provienen de nuestra mente condicionada y cuáles son los susurros de nuestra verdadera esencia. Cierre. El poder de la liberación de las creencias. La liberación de las creencias limitantes es un proceso continuo, una práctica que nos invita a deshacernos de lo que ya no nos sirve, permitiendo que lo nuevo, lo verdadero y lo expansivo se manifieste en nuestra vida. A través de la autoobservación podemos descubrir las creencias que han estado controlando nuestra percepción y a través de prácticas como la meditación y la afirmación podemos empezar a liberar esas restricciones mentales. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo que nos rodea. Esta es la verdadera esencia del autoconocimiento.
No solo comprender quiénes somos en este momento, sino tener el coraje de liberar todo lo que nos impide ver nuestra verdadera naturaleza. La autoobservación se convierte entonces no solo en una herramienta para el autoconocimiento, sino en una puerta abierta hacia una nueva forma de ser, más alineada con nuestra autenticidad y nuestro propósito más profundo. La conciencia del ser y la expansión de la percepción. La autoobservación, en su esencia más profunda, tiene como propósito una expansión de nuestra conciencia. A medida que vamos tomando conciencia de nosotros mismos, es inevitable que nuestra percepción se amplíe, llevándonos a ver el mundo y nuestra realidad de maneras que antes no podíamos comprender. Esta expansión de la conciencia es un paso fundamental en el viaje del autoconocimiento. No se trata solo de ver nuestras propias creencias y emociones, sino también de comprender cómo estos patrones se reflejan en nuestro entorno y nuestra experiencia diaria. Para entender esta expansión de la conciencia, es útil abordar las enseñanzas espirituales que han sido transmitidas a lo largo de la historia y cómo se relacionan con la autoobservación. Según las enseñanzas del material de Ra y otros textos espirituales, la conciencia es un campo vibracional en el que todo está interconectado. En este campo, nuestras percepciones, pensamientos y emociones no solo afectan nuestra realidad interna, sino que también están en constante interacción con el universo. La autoobservación, entonces, no solo se limita a la introspección, sino que se convierte en una forma de acceder a una percepción más amplia de la realidad. El despertar de la conciencia. En el camino del autoconocimiento, uno de los conceptos clave es el despertar de la conciencia. Este despertar no es algo que sucede de forma repentina o en un solo momento, sino que es un proceso gradual que ocurre a medida que comenzamos a disolver las capas de ilusiones y condicionamientos que nos han sido impuestos. El despertar de la conciencia implica la capacidad de ver más allá de lo superficial, de ir más allá de las máscaras sociales que adoptamos para encajar en un mundo que frecuentemente nos invita a ser algo que no somos. Al experimentar este despertar, comenzamos a comprender que somos algo más que nuestras identidades externas. A través de la autoobservación, descubrimos que nuestra conciencia no está limitada al cuerpo físico o a nuestras experiencias inmediatas. En este proceso, comenzamos a percibirnos como seres espirituales, más allá de las restricciones impuestas por la cultura, la sociedad y el ego. Este despertar lleva consigo una expansión de nuestra percepción, no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre el mundo que nos rodea. Al hacernos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, nos damos cuenta de que en realidad estamos conectados con todo lo que existe. La transformación de la percepción. Uno de los efectos más profundos de la autoobservación es la transformación de nuestra percepción. A medida que nos volvemos más conscientes de los patrones que guían nuestras reacciones y pensamientos, comenzamos a experimentar una visión más clara de la realidad. Esta visión más amplia nos permite ver las interconexiones entre todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta los eventos mundiales. La percepción, tal como la conocemos, está teñida por nuestras creencias, miedos, deseos y expectativas. Sin embargo, cuando practicamos la autoobservación con regularidad, comenzamos a ver cómo nuestra mente interpreta constantemente la realidad y aprendemos a diferenciar entre lo que es verdaderamente real y lo que nuestra mente nos dice que es real. Este cambio de percepción no solo se refiere a los eventos externos, sino también a nuestra relación con ellos. Al liberarnos de las creencias limitantes, adquirimos la capacidad de experimentar la vida de una manera más libre y expansiva. La relación entre la autoobservación y la expansión de la conciencia. La autoobservación es la clave para expandir nuestra conciencia, ya que nos permite ver nuestras propias limitaciones y condicionamientos. En este proceso, nos hacemos conscientes de los patrones inconscientes que nos han guiado hasta ahora. Estos patrones no solo se refieren a nuestras reacciones emocionales, sino también a las creencias, prejuicios y perspectivas que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo. A medida que practicamos la autoobservación, experimentamos una desidentificación gradual con esos patrones, reconociendo que no son nuestra esencia.
La conciencia se expande cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos como seres conscientes, capaces de elegir cómo responder ante las circunstancias. En este proceso, la mente se va vaciando de ideas preconcebidas y la percepción se limpia de las huellas dejadas por el ego y las creencias limitantes. Este proceso de expansión de la conciencia, según algunas enseñanzas espirituales, está relacionado con lo que algunos llaman el despertar del ser. Al principio, este despertar puede sentirse desconcertante, ya que nos damos cuenta de que nuestra identidad no está tan arraigada en lo físico o en lo personal como pensábamos. A medida que profundizamos en la autoobservación, este despertar se convierte en una apertura hacia una experiencia de vida más plena, conectada con el flujo universal de la existencia. La meditación como herramienta de expansión. Una de las herramientas más poderosas para la expansión de la conciencia es la meditación. En un nivel práctico, la meditación permite que la mente se calme y que nos alejemos de los pensamientos dispersos que normalmente ocupan nuestra atención. Al crear espacio para la quietud interior, la meditación se convierte en un terreno fértil para la autoobservación, donde podemos empezar a ver los patrones de nuestra mente con mayor claridad. La meditación también abre la puerta a estados más profundos de conciencia, donde podemos experimentar momentos de conexión con lo divino, lo universal o el ser esencial que habita en cada uno de nosotros. Al meditar, comenzamos a percibir que nuestra conciencia no está limitada a nuestra experiencia cotidiana, sino que es parte de una vasta red de energía y vibración que conecta todo lo que existe. Estos momentos de expansión de la conciencia nos permiten ver más allá de la dualidad de la vida cotidiana y percibir la unidad subyacente de todas las cosas. Existen diferentes formas de meditación que pueden ayudar a expandir la conciencia. La meditación centrada en la respiración, por ejemplo, permite que la mente se calme y se enfoque en el momento presente. Este enfoque en la respiración ayuda a liberar las distracciones mentales y nos coloca en un estado de receptividad. Otras prácticas de meditación, como la visualización, nos permiten expandir nuestra percepción mediante la creación de imágenes mentales que nos conectan con aspectos más elevados de nuestra conciencia. El reto de la expansión, desafíos y bloqueos. Aunque la expansión de la conciencia es un proceso profundamente enriquecedor, no está exento de desafíos. A medida que comenzamos a liberar las viejas creencias y patrones limitantes, podemos encontrar resistencia interna. Este rechazo a soltar las antiguas formas de ser puede manifestarse de diversas maneras: dudas, miedo, inseguridad e incluso sensaciones de desconcierto. A menudo, la mente se aferrará a las viejas creencias porque nos proporcionan una sensación de seguridad, aunque esa seguridad esté basada en limitaciones. Es importante ser pacientes con nosotros mismos durante este proceso. La expansión de la conciencia no se trata de alcanzar una perfección ideal, sino de permitirnos descubrir una mayor verdad y autenticidad en cada momento. Al practicar la autoobservación, estamos creando espacio para que la mente se libere de las ataduras del ego, permitiendo que nuestra conciencia se expanda de manera gradual. Cierre: la conciencia como puerta de entrada a una realidad más amplia. La expansión de la conciencia, facilitada por la autoobservación, no es solo un proceso de autoconocimiento, sino también de transformación profunda. A medida que comenzamos a percibir la realidad de una manera más amplia, nuestra vida se transforma. La autoobservación, como práctica constante, nos permite conectar con una dimensión más profunda de nuestro ser, revelando nuestra verdadera naturaleza y nuestro papel en el vasto entramado del universo. La meditación y otras prácticas espirituales son herramientas esenciales en este proceso de expansión de la conciencia. Nos ayudan a liberar las barreras mentales y a conectarnos con el flujo universal de la vida. Al continuar nuestro viaje hacia el autoconocimiento, aprendemos que la conciencia no es solo un estado de ser, sino un campo de posibilidades infinitas, esperando ser explorado y comprendido en su totalidad. La integración de la sombra y el viaje hacia el autoconocimiento. Uno de los aspectos más profundos y al mismo tiempo desafiantes del autoconocimiento es la integración de nuestra sombra, esa parte de nosotros mismos que preferiríamos no ver.
La sombra, un concepto desarrollado inicialmente por Carl Jung, se refiere a los aspectos reprimidos o negados de nuestra personalidad, aquellos pensamientos, emociones y comportamientos que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con las expectativas sociales. Integrar la sombra es un paso fundamental en el proceso de autoconocimiento, ya que solo al enfrentar estas partes ocultas podemos avanzar hacia una comprensión más completa de nuestro ser. El proceso de integrar la sombra puede ser interpretado como un viaje hacia el autoconocimiento y la expansión de la conciencia. La sombra no es algo inherentemente negativo, sino que es simplemente una parte de nosotros mismos que ha sido relegada al inconsciente debido al miedo, la vergüenza o la desaprobación. Al reconocerla y abrazarla, en lugar de rechazarla, comenzamos a descubrir una mayor autenticidad en nuestro ser. Este proceso de integración no es sencillo ni rápido, pero es esencial para desarrollar una visión más clara de quiénes somos realmente, el rostro oculto de nuestra realidad. La autoobservación juega un papel crucial en el proceso de integrar la sombra. A medida que observamos nuestros pensamientos, emociones y reacciones, comenzamos a notar los patrones que hemos estado ignorando o reprimiendo. Estos patrones pueden ser muy sutiles al principio, pero con el tiempo se hacen más evidentes. Por ejemplo, podemos descubrir que reaccionamos con ira o celos de manera automática ante ciertas situaciones, y al examinar más profundamente esas reacciones, podemos descubrir que están vinculadas a miedos o inseguridades que habíamos olvidado o enterrado. La autoobservación no solo implica observar los pensamientos y las emociones conscientes, sino también estar atentos a los patrones subyacentes que operan en el inconsciente. Este es el lugar donde la sombra se esconde, en las partes de nuestra psique que no queremos ver o no entendemos completamente. La capacidad de reconocer estos patrones es un primer paso vital para su integración, ya que solo al hacerlos conscientes podemos comenzar a transformarlos. A menudo la integración de la sombra implica un proceso de aceptación. Esto significa reconocer que no somos seres perfectos, sino humanos con una gama de emociones y reacciones que van más allá de nuestra identidad idealizada. Al aceptar nuestra sombra, también aceptamos nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones. Este acto de aceptación nos permite liberarnos de la necesidad de ser algo que no somos, lo que nos brinda una mayor paz interior y autenticidad. La sombra como fuente de sabiduría. Una de las paradojas más sorprendentes en el proceso de integración de la sombra es que, aunque estas partes ocultas de nosotros mismos son a menudo vistas como algo negativo, en realidad tienen el potencial de ser una fuente profunda de sabiduría y crecimiento. La sombra es una manifestación de la energía reprimida, de los aspectos de nuestra psique que hemos dejado de lado por considerarlos inaceptables. Sin embargo, al integrarlos podemos acceder a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos, en lugar de huir de ellos, descubrimos que estos miedos no son invencibles ni eternos. Al confrontarlos directamente, a menudo encontramos que lo que realmente tememos no es tan terrible como habíamos imaginado. Este proceso de confrontación y superación de los miedos nos permite liberarnos de las restricciones que nos imponemos a nosotros mismos, lo que nos permite expandir nuestra conciencia y vivir de manera más auténtica. Además, la sombra también puede contener los aspectos de nuestro ser que, aunque pueden ser incómodos o difíciles de aceptar, son necesarios para nuestro crecimiento personal. En este sentido, la sombra no es algo que deba ser suprimido o evitado, sino algo que debe ser abrazado y comprendido. Al hacerlo, podemos encontrar aspectos de nuestra personalidad que no solo enriquecen nuestra experiencia de vida, sino que también nos permiten integrar cualidades como la compasión, la valentía y la sabiduría. La práctica de la autoobservación para integrar la sombra. La autoobservación es, sin lugar a dudas, una de las prácticas más efectivas para integrar la sombra. A través de la observación consciente de nuestros pensamientos, emociones y reacciones, podemos identificar los patrones que indican la presencia de la sombra. Estos patrones pueden manifestarse en una variedad de formas. Tal vez experimentamos una reacción exagerada ante un evento aparentemente trivial, o tal vez nos encontramos sintiendo una fuerte resistencia hacia algo que sabemos que necesitamos hacer.
Al observar estos momentos con detenimiento sin juzgarnos, comenzamos a entender qué aspectos de nuestra psique estamos tratando de ocultar o evitar. La clave es no rechazar estas reacciones, sino permitirnos experimentarlas sin juicio. Con el tiempo, al practicar la autoobservación de manera constante, comenzamos a reconocer los momentos en los que nuestra sombra se presenta y podemos tomar decisiones más conscientes sobre cómo responder. Este proceso de observación consciente nos ayuda a distanciarnos de nuestras reacciones automáticas y a desarrollar una mayor claridad sobre quiénes somos realmente. Es importante recordar que la integración de la sombra no significa eliminarla, sino aprender a verla con una nueva perspectiva, aceptándola como parte de nuestra totalidad. Cuando dejamos de luchar contra nuestra sombra, podemos liberarnos de las tensiones y los conflictos internos que nos mantienen atrapados en patrones limitantes. La autoaceptación y el perdón. Uno de los aspectos más importantes de la integración de la sombra es la autoaceptación. A menudo nos enfrentamos a la sombra con una actitud de rechazo, pensando que debemos librarnos de ella para ser mejores o más espirituales. Sin embargo, este enfoque solo perpetúa el ciclo de represión y conflicto interno. La verdadera integración de la sombra requiere de una profunda autoaceptación que nos permite reconocer que somos seres complejos y multifacéticos, con virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. El perdón también juega un papel crucial en este proceso. Muchas veces, la sombra está formada por experiencias pasadas que nos han dejado cicatrices emocionales, como traiciones, fracasos o heridas no sanadas. El acto de perdonarnos a nosotros mismos por estas experiencias es liberador, ya que nos permite liberar la energía atrapada en esos recuerdos y empezar a verlos desde una nueva perspectiva. Al perdonarnos, dejamos ir el peso del pasado y abrimos el espacio para una mayor paz interior. Cierre. La sombra como camino de crecimiento. La integración de la sombra es un viaje continuo, uno que no tiene un final claro ni una solución definitiva. A medida que avanzamos en nuestro proceso de autoobservación, podemos encontrar que nuevas sombras emergen a medida que deshacemos las viejas. Sin embargo, cada paso en este viaje nos acerca más a la comprensión completa de quiénes somos. La sombra, lejos de ser algo que debemos evitar o temer, es una parte esencial de nuestro ser que, al ser integrada, nos permite vivir de manera más auténtica y completa. Al continuar con nuestra práctica de autoobservación, nos damos cuenta de que al integrar la sombra, no solo descubrimos más de nosotros mismos, sino que también transformamos nuestra relación con el mundo. Aprendemos a vivir con una mayor aceptación, compasión y sabiduría. Y a medida que eliminamos las barreras entre las partes visibles e invisibles de nuestro ser, nos acercamos a una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza y nuestro papel en el vasto universo. El propósito del ser y el despertar de la conciencia. El viaje hacia el autoconocimiento y la autoobservación es, en su esencia, un proceso de despertar. A través de la integración de las diversas dimensiones de nuestra conciencia, alcanzamos una mayor claridad sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito en esta vida. Sin embargo, este propósito no siempre es claro de inmediato, y a menudo es necesario explorar nuestras creencias más profundas y nuestras motivaciones para llegar a comprenderlo. El despertar de la conciencia es, por tanto, un viaje que implica la disolución de las ilusiones y la liberación de las limitaciones autoimpuestas, lo que nos permite vivir de manera más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Las enseñanzas de la ley del uno, junto con las contribuciones de visionarios espirituales como Edgar Cayce, Elena Blavatsky, Manly Palmer Hall, Dolores Cannon y Jacobo Greenberg, nos ofrecen una visión profunda sobre el propósito de la vida humana, la evolución de la conciencia y el papel fundamental de la autoobservación en este proceso. En esta sección, exploraremos el concepto de propósito desde estas enseñanzas, el despertar de la conciencia y cómo podemos utilizar la autoobservación para acceder a una comprensión más profunda de nuestra misión en este mundo. El propósito según la ley del uno. La ley del uno propone una visión holística y trascendental de la existencia humana, sugiriendo que todo en el universo está interconectado y que nuestra esencia última es una con la fuente de todo lo que es.
Según esta perspectiva, cada ser humano tiene un propósito intrínseco de evolución y crecimiento espiritual. La vida es un proceso de aprendizaje continuo, y cada experiencia está diseñada para ayudar a la conciencia a elevarse hacia un estado de unidad con el todo. Uno de los aspectos centrales del propósito humano, según la ley del uno, es la exploración del ser interior y el despertar de una conciencia más elevada. Este despertar implica la superación de las limitaciones impuestas por la mente egoica y la integración de las distintas facetas de nuestra personalidad. A medida que nos adentramos en la autoobservación, nos damos cuenta de que somos mucho más que nuestras identidades sociales, nuestras creencias o nuestros condicionamientos pasados. El propósito no está en la búsqueda de la perfección, sino en el proceso de redescubrir nuestra conexión con lo divino y con los demás. La autoobservación, al ser una herramienta para disolver las ilusiones de la mente y el ego, facilita este proceso de despertar. Al observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos con ellos, comenzamos a liberar nuestra conciencia de las limitaciones del yo personal. Este acto de distanciamiento nos permite ver con claridad nuestro propósito, la expansión de la conciencia hacia la unidad, la armonía y el amor incondicional. El propósito según Edgar Cayce. Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido, ofreció una visión única sobre el propósito de la vida humana y la evolución espiritual. A través de sus lecturas psíquicas, Cayce transmitió un mensaje de crecimiento y expansión de la conciencia, en el que cada ser humano tiene una misión personal que está vinculada a su desarrollo espiritual. Según Cayce, el propósito último de cada individuo es alcanzar un estado de conciencia superior, donde se experimenta la unidad con lo divino y con todos los seres vivos. Cayce también enfatizó la importancia de la autoobservación en este proceso. A través de la introspección y el trabajo en el interior, los individuos pueden superar las barreras del ego y alcanzar un estado de autocomprensión más profundo. El autoconocimiento, para Cayce, no solo implica la comprensión de las propias emociones y pensamientos, sino también la integración de los aspectos espirituales de la persona. La meditación y la reflexión consciente son herramientas esenciales para acceder a este conocimiento interno. De acuerdo con Cayce, el despertar espiritual no se logra de forma instantánea, sino que es el resultado de un trabajo constante en la mente, el cuerpo y el espíritu. La autoobservación permite descubrir las áreas de nuestra vida que necesitan sanación y transformación, lo que nos acerca a la realización de nuestro propósito más elevado. En este sentido, el propósito no es algo fijo o externo, sino un proceso de crecimiento continuo hacia la comprensión de nuestra naturaleza divina. El despertar de la conciencia según Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, una de las figuras más influyentes del movimiento teosófico, ofreció una visión profunda sobre el despertar de la conciencia y el propósito del ser humano. Según Blavatsky, la humanidad está en un proceso continuo de evolución, no solo en términos físicos, sino también espirituales y mentales. El despertar de la conciencia, en este contexto, implica una expansión de la mente y un desarrollo hacia una comprensión más profunda de la realidad. Blavatsky destacó la importancia del autoconocimiento como una herramienta clave en el despertar espiritual. La autoobservación, en su enfoque, es un medio para liberar la mente de los condicionamientos impuestos por la sociedad y la cultura. Es a través de la autoobservación que podemos discernir la verdad de las ilusiones, y al hacerlo, comenzamos a despertar a una realidad más amplia, que va más allá de las limitaciones de la percepción ordinaria. En este proceso, la meditación juega un papel fundamental. La meditación no solo es una práctica para calmar la mente, sino también un camino hacia el descubrimiento interior y la conexión con los planos superiores de la conciencia. Según Blavatsky, el propósito humano es alcanzar la sabiduría universal, que solo se obtiene a través de la expansión de la conciencia y la integración de los aspectos superiores de nuestro ser. Esta expansión se logra mediante el trabajo constante de autoobservación, reflexión y meditación. El despertar a través del conocimiento y la sabiduría. Manly Palmer Hall, otro gran pensador esotérico, también abordó el tema del propósito humano desde una perspectiva filosófica y espiritual. Para Hall,
El propósito de la vida no está en la acumulación de riquezas materiales ni en la búsqueda de poder externo, sino en el despertar de la conciencia hacia una comprensión profunda de la sabiduría universal. Según él, el ser humano tiene la capacidad inherente de alcanzar un estado de iluminación, en el que la mente se libera de las limitaciones del ego y la conciencia se expande hacia una experiencia de unidad con el cosmos. El trabajo de autoobservación, en el enfoque de Hall, se convierte en un medio para purificar la mente y liberar a la persona de las falsas creencias y del miedo que oscurecen la verdadera percepción de la realidad. La autoobservación, en este contexto, es una herramienta para despertar a las verdades universales que han sido olvidadas o distorsionadas por la mente condicionada. A través de la observación de la mente, podemos comenzar a deshacer los patrones de pensamiento que nos mantienen atrapados en la ilusión, lo que nos permite descubrir la sabiduría que yace en nuestro interior. El propósito según Dolores Cannon y Jacobo Greenberg. Dolores Cannon y Jacobo Greenberg, cada uno en su campo de investigación, ofrecieron perspectivas únicas sobre el propósito de la vida humana y la expansión de la conciencia. Cannon, a través de su trabajo con regresiones a vidas pasadas y su exploración de las experiencias en el más allá, sugirió que el propósito de la vida humana es aprender, crecer espiritualmente y cumplir con un plan preestablecido que trasciende las experiencias físicas inmediatas. La autoobservación, en este contexto, ayuda a acceder a las experiencias pasadas y a comprender los patrones kármicos que influyen en nuestra vida presente. Greenberg, por su parte, exploró las capacidades no ordinarias de la conciencia humana y a través de sus estudios sobre la percepción extrasensorial, demostró que el ser humano tiene un potencial inmenso para expandir su conciencia más allá de los límites de la percepción sensorial. Para él, el despertar de la conciencia es un proceso de ampliación de la percepción y la comprensión que nos permite descubrir nuevas realidades y dimensiones de la existencia. Cierre, el despertar como proceso de autodescubrimiento. El propósito de la vida, en las enseñanzas de los pensadores espirituales mencionados, es mucho más que un objetivo o una meta externa. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y expansión de la conciencia, un viaje hacia el reencuentro con nuestra esencia más profunda. La autoobservación, la meditación y el autoconocimiento son herramientas fundamentales en este proceso, que nos permiten liberarnos de las limitaciones del ego y descubrir el propósito divino que reside en lo más profundo de nuestro ser. A medida que nos adentramos en la práctica de la autoobservación y el autoconocimiento, nos acercamos más a la realización de nuestra verdadera naturaleza y al despertar de una conciencia más plena y elevada. La integración del ser y la sanación interior. En el proceso de autoobservación y autoconocimiento, un aspecto crucial es la integración del ser, que implica la armonización de todas nuestras partes internas, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Este proceso de integración no solo nos permite conocernos más profundamente, sino que también facilita una sanación interior que transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de integración, nos referimos a la capacidad de aceptar y reconciliar las distintas facetas de nuestra personalidad, incluidas aquellas que hemos reprimido o negado. Es un acto de aceptación radical que nos libera del sufrimiento causado por la disonancia interna. El proceso de integración, entendido desde las perspectivas espirituales que exploramos, no solo se refiere a la autocomprensión, sino a la sanación de heridas emocionales, la liberación de bloqueos energéticos y la alineación con nuestra verdadera esencia. En esta sección profundizaremos en cómo la autoobservación facilita este proceso de integración y cómo los principios espirituales que abarcan la ley del uno, las enseñanzas de Edgar Cayce y las visiones de otros pensadores espirituales nos guían hacia una sanación completa. La sanación interior a través de la autoobservación. La autoobservación es una herramienta poderosa para la sanación interior. Al observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones, sin identificarnos con ellos ni juzgarlos, comenzamos a distanciarnos de los patrones automáticos de la mente.
Este distanciamiento nos permite ver con mayor claridad las áreas de nuestra vida que requieren atención, ya sea por patrones de sufrimiento emocional, creencias limitantes o bloqueos energéticos. Un ejemplo práctico de la autoobservación aplicada a la sanación podría ser el siguiente. Si durante un día particular sentimos un malestar intenso al relacionarnos con una persona, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos hacer una pausa y observar nuestras emociones y pensamientos con detenimiento. Tal vez descubrimos que estamos proyectando miedos no resueltos o inseguridades del pasado. Al reconocer esto, podemos elegir liberarnos de esa emoción, permitiendo que el proceso de sanación se inicie de manera consciente. El acto de reconocer y ser testigos de nuestros patrones de pensamiento y emoción nos da el poder de transitar un camino de sanación. En lugar de ser arrastrados por nuestras reacciones, empezamos a ejercer una conciencia más profunda que nos lleva a la transformación. Integración del cuerpo, mente y espíritu. El autoconocimiento no es un proceso que se limite a la mente o las emociones. Debe incluir también el cuerpo físico y el espíritu. La sanación integral que proponemos en este proceso de integración implica el trabajo consciente con todas nuestras dimensiones, comenzando con la conexión con el cuerpo físico. Muchos bloqueos emocionales y energéticos se encuentran profundamente arraigados en el cuerpo. Si hemos experimentado traumas o tensiones emocionales en el pasado, es posible que nuestro cuerpo haya almacenado estas emociones en forma de contracturas, dolores o enfermedades. La autoobservación incluye la conciencia del cuerpo, cómo nos sentimos en nuestra piel, cómo experimentamos el dolor o la incomodidad y cómo nuestro cuerpo reacciona a las emociones. El trabajo con el cuerpo, entonces, se convierte en una parte esencial del proceso de integración. La práctica de técnicas como el yoga, el tai chi o incluso la respiración consciente puede ayudarnos a liberar tensiones físicas y emocionales, alineando nuestra energía y permitiendo que fluya sin obstáculos. Además, el cuerpo también refleja el estado de nuestro espíritu. Según los antiguos conocimientos esotéricos, la salud física es un reflejo directo de la salud espiritual y emocional. Por lo tanto, la sanación interior no puede limitarse a la mente y las emociones. Debe abarcar el cuerpo físico y el espíritu. La mente, como la estructura que organiza nuestras percepciones y pensamientos, también debe ser objeto de autoobservación consciente. Muchos de los conflictos internos surgen de creencias limitantes o pensamientos recurrentes que nos mantienen atrapados en viejos patrones. A medida que observamos estos pensamientos, podemos discernir cuáles son productivos y cuáles nos mantienen estancados, permitiéndonos reprogramar nuestra mente hacia patrones más saludables y positivos. El espíritu, la parte más sutil de nuestro ser, es la que contiene nuestra esencia divina. Es desde esta parte que podemos sentir la conexión con lo universal, con los demás y con el cosmos. La integración del espíritu en nuestro proceso de sanación implica la apertura a la intuición, la conexión con la sabiduría interior y la vivencia de la unidad. Al practicar la autoobservación, comenzamos a ver que todas las experiencias de la vida están diseñadas para guiarnos hacia un estado más elevado de conciencia y autocomprensión. La liberación del karma y la reconciliación con el pasado. Otro aspecto clave en el proceso de sanación e integración es la liberación del karma, entendida como las huellas emocionales y espirituales que arrastramos de vidas pasadas o de experiencias previas en esta vida. Estos patrones kármicos a menudo se manifiestan como desafíos o dificultades que parecen repetirse, sin importar los esfuerzos que hagamos para superarlos. La autoobservación nos permite ver estos patrones kármicos y, al observar sin juzgar, podemos empezar a liberarnos de su influencia. Las técnicas como la meditación, la regresión a vidas pasadas o incluso la visualización creativa pueden ayudarnos a comprender y liberar estas cargas kármicas. Reconocer que estos patrones no nos definen es un paso crucial en el proceso de integración. Al comprender que somos mucho más que nuestras heridas pasadas, empezamos a sanarnos y a liberarnos de las ataduras del karma. A través de esta práctica de autoobservación, podemos sanar nuestras relaciones, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. La reconciliación con nuestro pasado y la liberación de nuestras heridas emocionales nos permite liberarnos de las máscaras que hemos creado para protegernos y vivir desde un lugar de autenticidad y libertad interior.
La sanación energética y el alivio del sufrimiento. En el plano energético, muchas de nuestras dificultades emocionales y físicas provienen de bloqueos que obstruyen el flujo de energía en nuestro cuerpo. Estos bloqueos pueden ser causados por traumas, miedos o creencias limitantes, y a menudo se manifiestan como dolores, tensiones o malestar en diferentes partes del cuerpo. La autoobservación, al ser una práctica consciente, nos permite detectar estos bloqueos y trabajar con ellos para liberarlos. El uso de prácticas energéticas como la sanación con las manos, la terapia de chakras o incluso la sanación cuántica puede ser muy útil para restablecer el equilibrio energético. A través de la meditación y la observación consciente, podemos percibir dónde se encuentran estos bloqueos y, con el uso de herramientas espirituales o energéticas, liberar las energías estancadas, permitiendo que la sanación fluya libremente. Cierre. La liberación a través de la integración. En resumen, la integración del ser es un proceso profundo y transformador que nos permite sanar las heridas emocionales, liberar los bloqueos energéticos y reconciliarnos con todas las partes de nuestro ser. A través de la autoobservación, podemos ir más allá de las ilusiones de la mente y descubrir las capas profundas de nuestra verdadera esencia. El propósito de esta integración no es solo el autoconocimiento, sino también la sanación profunda que nos permite vivir desde un lugar de autenticidad, amor y unidad. Este proceso de integración es un viaje continuo, una práctica diaria que requiere paciencia, compasión y valentía. A medida que nos embarcamos en este viaje hacia la sanación interior, podemos descubrir que no estamos solos en nuestra experiencia, sino que estamos conectados con toda la creación. A través de la autoobservación y el trabajo consciente, podemos liberarnos de las limitaciones del ego y despertar a la plenitud de nuestro ser. La transformación del ego y el despertar de la conciencia. A lo largo de nuestro viaje hacia el autoconocimiento, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la transformación del ego. El ego, entendido como la identidad que nos define en términos de lo social y lo personal, es una parte crucial de nuestro ser, pero a menudo se convierte en un obstáculo en el camino hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza. Es el ego el que nos sumerge en la ilusión de separación, nos mantiene atrapados en la repetición de patrones inconscientes y nos impide acceder a la sabiduría profunda que reside en nuestro interior. La transformación del ego no significa eliminarlo o rechazarlo, sino más bien reconocerlo, comprender su papel en nuestra vida y eventualmente trascenderlo. Este proceso de transformación está intrínsecamente ligado al despertar de la conciencia, un despertar que nos permite ver más allá de las limitaciones del ego y acercarnos a una percepción más amplia de nuestro ser y de nuestra conexión con el universo. La naturaleza del ego. Para comprender la importancia de la transformación del ego, es esencial primero entender qué es el ego y cómo funciona. En su sentido más básico, el ego es el conjunto de pensamientos, creencias, emociones y deseos que constituyen nuestra identidad individual. Es el yo que creemos ser, formado a través de nuestras experiencias de vida, las expectativas sociales y las respuestas que damos a las circunstancias de nuestro entorno. En la ley del uno, el ego se ve como una faceta de nuestra experiencia humana que, aunque útil en ciertos contextos, está ligada a la ilusión de separación. Es decir, el ego nos hace sentir que estamos desconectados de los demás y del cosmos. Esta desconexión es una de las principales fuentes de sufrimiento, ya que nos lleva a buscar la felicidad y la validación fuera de nosotros mismos, en lugar de reconocer nuestra naturaleza intrínsecamente conectada con todo lo que existe. Desde una perspectiva espiritual, el ego actúa como un filtro a través del cual percibimos la realidad, distorsionándola según nuestras creencias y limitaciones internas. A menudo nos identificamos con el ego de tal manera que creemos que es nuestra verdadera esencia, lo que refuerza la ilusión de separación y nos mantiene atrapados en la dualidad de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. La función del ego en el desarrollo humano. El ego, en su expresión más básica, tiene una función adaptativa. Nos ayuda a navegar por el mundo físico y social, a interactuar con los demás y a establecer un sentido de identidad dentro de un contexto determinado. Sin embargo, su función primaria es la supervivencia.
El ego se enfoca en protegernos, en mantenernos a salvo y en asegurar que nuestras necesidades básicas sean satisfechas. Por ello, en su forma más primitiva, el ego es esencial para nuestra existencia en el plano material. No obstante, el problema surge cuando el ego se convierte en el centro de nuestra experiencia, cuando su necesidad de control y validación se convierte en el motor que impulsa nuestras acciones, pensamientos y emociones. Este enfoque en el ego nos aleja de la verdadera comprensión de nuestra naturaleza espiritual y nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento y desasosiego. La transformación del ego, entonces, no significa renunciar a nuestra identidad o a nuestras responsabilidades sociales. Más bien, implica reconocer que no somos únicamente el ego, sino que somos algo mucho más grande, algo que trasciende nuestra imagen externa y nuestras creencias limitantes. El proceso de despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es el proceso a través del cual nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza. Es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo, generalmente en momentos de reflexión profunda, crisis existenciales o experiencias trascendentales. Cuando nos despertamos a una conciencia más amplia, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva diferente, reconociendo que las separaciones que percibimos en el mundo son, en realidad, ilusorias. El despertar de la conciencia está directamente relacionado con la trascendencia del ego. A medida que desarrollamos una mayor conciencia de nosotros mismos, comenzamos a deshacer las identificaciones con el ego y sus deseos. Empezamos a reconocer que, en esencia, no somos nuestras posesiones, nuestros roles sociales ni nuestras emociones pasajeras. En cambio, somos conciencia pura, seres espirituales que experimentan la vida a través del cuerpo y la mente. El despertar de la conciencia, entonces, nos lleva a una expansión de la percepción, donde el sentido de yo se diluye y nos sentimos parte de algo mucho más grande, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Es un estado de unidad, de conexión profunda con todos los seres y con el universo. Este estado de conciencia no es algo que se logra de manera instantánea, sino que es un proceso gradual que requiere práctica, reflexión y, sobre todo, una disposición para cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Prácticas para despertar la conciencia. Para facilitar este proceso de despertar de la conciencia y la transformación del ego, es esencial incorporar prácticas que nos ayuden a salir de la identificación con el yo limitado y abrirnos a una experiencia más profunda. La meditación es una de las herramientas más poderosas en este camino, ya que nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Al meditar, comenzamos a distanciarnos del flujo constante de la mente y a experimentar momentos de paz y silencio que nos conectan con nuestra esencia más profunda. Otras prácticas que favorecen el despertar de la conciencia incluyen la observación consciente en la vida diaria, el mindfulness y el trabajo con los sueños y la intuición. Cada vez que nos detenemos y nos observamos en el presente, sin juzgar ni reaccionar impulsivamente, damos un paso más hacia la trascendencia del ego. La autoobservación también juega un papel fundamental en este proceso. A través de la práctica de la autoobservación, podemos reconocer los momentos en que estamos actuando desde el ego y poco a poco aprender a soltarnos de esas identificaciones. En lugar de dejarnos llevar por los deseos y temores del ego, podemos elegir actuar desde un lugar de mayor conciencia, donde nuestra respuesta a las situaciones esté guiada por la sabiduría interna y no por los impulsos reactivos. La mente como herramienta de la conciencia. Un aspecto clave del despertar de la conciencia es aprender a trabajar con la mente de manera consciente. La mente no es el enemigo, al contrario, es una herramienta poderosa para explorar la realidad. El problema radica en nuestra identificación con los pensamientos y el constante vaivén de la mente. La mente, cuando se convierte en una herramienta controlada por el ego, puede generar sufrimiento y confusión. Sin embargo, cuando aprendemos a observar la mente y a dirigirla conscientemente, se convierte en una aliada en nuestro camino espiritual. La práctica de la atención plena o mindfulness nos permite desarrollar una relación más equilibrada con la mente. A través de esta práctica, comenzamos a reconocer cuándo nuestra mente está dominada por el ego y cuándo está alineada con nuestra verdadera naturaleza. A medida que cultivamos esta conciencia, la mente se convierte en un reflejo de nuestra paz interior y ya no es un obstáculo en el camino hacia la trascendencia.
la trascendencia del ego y la unidad. La trascendencia del ego, por último, es un paso fundamental hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Cuando dejamos de identificarnos con el ego, experimentamos un sentido profundo de unidad con todo lo que existe. Ya no vemos al otro como un ser separado, sino como una manifestación de la misma conciencia universal que somos nosotros. La ley del uno enseña que todos somos parte de un único ser cósmico, una conciencia universal que se expresa a través de innumerables formas en el universo. Al trascender el ego, accedemos a esta verdad profunda y comenzamos a vivir desde un lugar de unidad, donde ya no hay distinciones entre lo yo y lo otro. Esta comprensión nos lleva a un estado de paz y amor incondicional, donde nuestras acciones y relaciones están guiadas por el deseo de servir y contribuir al bienestar de todos. Cierre. El camino del despertar. El proceso de transformación del ego y el despertar de la conciencia es un viaje continuo, uno que requiere paciencia, humildad y dedicación. A medida que avanzamos en este camino, es importante recordar que el ego no es algo que debemos destruir, sino algo que debemos comprender y transformar. El despertar no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento y expansión. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, podemos trascender los límites del ego y despertar a la verdadera esencia de nuestro ser. Este despertar nos lleva a una vida más plena, más consciente y más conectada con el universo, donde ya no estamos atrapados en las limitaciones de la identidad egoica, sino libres para vivir desde el corazón y la sabiduría. El rol de la imaginación y la intuición en el autoconocimiento. En la travesía hacia el autoconocimiento, pocas herramientas son tan esenciales y a la vez tan incomprendidas como la imaginación y la intuición. Estas capacidades, muchas veces relegadas al ámbito de lo abstracto o lo infantil, son en realidad fundamentales para explorar los niveles más profundos de nuestra conciencia. En esta sección, profundizaremos en cómo estas facultades no solo enriquecen nuestra comprensión interna, sino que también amplían la manera en que interactuamos con la realidad que nos rodea. La imaginación, en su esencia más pura, es una fuerza creativa. No se limita a la creación de mundos ficticios. También nos permite visualizar posibilidades, explorar arquetipos internos y proyectar intenciones hacia el futuro. Desde esta perspectiva, imaginar no es un escape de la realidad, sino una forma de moldearla. Cuando utilizamos la imaginación de manera consciente, podemos experimentar partes de nosotros mismos que aún no han sido manifestadas plenamente en el plano físico. Una práctica transformadora es la visualización guiada para el autoconocimiento. Imagina un sendero en un bosque que conduce a un claro lleno de luz. Mientras caminas por este sendero, visualiza que cada paso representa una capa de condicionamiento que dejas atrás, máscaras sociales, miedos, creencias limitantes. Al llegar al claro, observa lo que encuentras. Puede ser una figura, un símbolo o incluso un estado de calma pura. Lo importante no es la literalidad de la experiencia, sino lo que revela sobre tu estado interno. Este ejercicio, practicado con regularidad, se convierte en una puerta hacia dimensiones más profundas de tu ser. Por otro lado, la intuición opera como una brújula interna. Es ese saber silencioso que no requiere palabras ni argumentos, pero que guía con precisión cuando se le escucha con atención. Sin embargo, confiar en la intuición requiere práctica, pues con frecuencia se encuentra oscurecida por el ruido mental y las expectativas externas. Un aspecto clave del autoconocimiento es aprender a distinguir entre la voz de la intuición y las voces del miedo, el ego o el deseo desenfrenado. Un método sencillo para cultivar la intuición es sentarte en meditación con una pregunta abierta, algo que verdaderamente quieras entender sobre ti mismo. En lugar de buscar una respuesta inmediata, permite que surja en forma de imágenes, sensaciones o pensamientos espontáneos. La clave aquí no es forzar, sino observar con apertura y curiosidad. Esta práctica te ayuda a construir confianza en esa sabiduría interna que siempre ha estado presente, aunque muchas veces ignorada. La conexión entre la imaginación y la intuición es profunda. Ambas operan en niveles del ser que trascienden la lógica convencional. A través de la imaginación, exploramos posibilidades. Mediante la intuición, discernimos cuáles de esas posibilidades resuenan con nuestra verdad más profunda.
Este equilibrio entre creatividad y discernimiento es esencial para avanzar en el camino del autoconocimiento. Es importante mencionar que estas herramientas no solo son personales, sino que también tienen un impacto colectivo. Cuando cultivamos nuestra imaginación y nuestra intuición, contribuimos a una mayor claridad en el tejido de la conciencia colectiva. Cada vez que alguien se conoce a sí mismo con mayor profundidad, abre caminos para que otros también lo hagan. Esta es una de las razones por las que el autoconocimiento no es un acto egoísta, sino un servicio a la humanidad. Para cerrar esta sección, reflexionemos sobre cómo estas capacidades pueden integrarse en la vida cotidiana. La próxima vez que enfrentes una decisión, intenta cerrar los ojos por un momento, tomar una respiración profunda y permitir que tu imaginación y tu intuición trabajen juntas. Visualiza las posibles consecuencias de cada opción y siente cuál de ellas genera mayor paz en tu interior. Este pequeño acto de autoobservación puede marcar la diferencia no solo en tus decisiones, sino en la calidad de tu conexión contigo mismo y con el mundo. La imaginación y la intuición son recordatorios constantes de que somos más que nuestras circunstancias, más que nuestras máscaras y roles. Son puertas hacia nuestra esencia más auténtica, invitándonos a explorar, crear y confiar en el flujo de la vida. En esta exploración, descubrimos que el verdadero autoconocimiento no es una meta fija, sino un viaje en constante expansión. El espejo del mundo exterior y la comprensión de la realidad personal. Al adentrarnos más en el camino del autoconocimiento, nos encontramos con un concepto poderoso y a menudo desafiante: la idea de que el mundo exterior actúa como un espejo de nuestra realidad interna. Esta noción, presente en enseñanzas espirituales antiguas y contemporáneas, nos invita a observar la vida no como algo que simplemente nos sucede, sino como una co-creación constante entre nuestra conciencia y el entorno. El mundo que experimentamos está íntimamente ligado a nuestras creencias, emociones y patrones de pensamiento. Lo que percibimos afuera suele reflejar aspectos internos que aún no hemos reconocido o integrado plenamente. Por ejemplo, las relaciones interpersonales suelen funcionar como un laboratorio emocional, donde nuestras inseguridades, miedos y deseos encuentran una proyección tangible. Si alguien te irrita profundamente, esa emoción puede ser una señal de algo dentro de ti que merece atención. No se trata de culpabilizarse por las circunstancias externas, sino de adoptar una postura curiosa y receptiva. ¿Qué puede enseñarte este evento o esta relación sobre tu manera de ser, tus heridas o tus fortalezas? Esta perspectiva transforma la vida en un proceso continuo de aprendizaje, donde cada desafío y cada encuentro tiene un propósito en el despertar de tu conciencia. Un ejercicio práctico para explorar este espejo externo es el siguiente. Elige una situación reciente que haya evocado en ti una fuerte reacción emocional, ya sea positiva o negativa. En un espacio de tranquilidad, cierra los ojos y reflexiona sobre cómo esa experiencia podría estar relacionada con un aspecto de tu mundo interno. Pregúntate qué emociones te evocó, qué recuerdos te trae a la mente y qué creencias subyacentes podrían estar involucradas. Con el tiempo, este ejercicio te ayudará a reconocer patrones y a abordarlos desde un lugar de mayor comprensión. Esta relación entre lo interno y lo externo también está profundamente vinculada con la creación de la realidad. Cuando entendemos que nuestra percepción da forma a nuestro mundo, comenzamos a ser más conscientes de cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra experiencia. Por ejemplo, una mentalidad de escasez puede manifestarse en dificultades económicas, mientras que un enfoque en la gratitud y la abundancia tiende a atraer oportunidades inesperadas. Para conectar esto con una práctica concreta, prueba el ejercicio de la observación consciente. Durante un día completo, presta atención a cómo reaccionas ante tu entorno. Nota si tus pensamientos tienden hacia el juicio o la apreciación, hacia la preocupación o la esperanza. No intentes cambiar nada de inmediato, simplemente observa. Esta práctica te permitirá identificar con mayor claridad las áreas donde tus patrones internos podrían estar coloreando tu percepción del mundo. Además de ser un espejo, el mundo exterior también es una herramienta de expansión. Al interactuar con otras personas, culturas y perspectivas, nos enfrentamos a la posibilidad de ver más allá de nuestras limitaciones.
Cada encuentro con algo diferente o desconocido es una invitación a ampliar nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo. Este proceso de apertura requiere humildad, ya que implica aceptar que nuestras creencias y suposiciones pueden no ser la verdad absoluta. El autoconocimiento no es un camino solitario. Al aprender a ver el mundo como un reflejo y una extensión de nuestro ser, comenzamos a sentirnos más conectados con la totalidad de la existencia. Las barreras entre lo interno y lo externo, entre el yo y el otro, se difuminan, revelando una unidad subyacente. Este reconocimiento no solo profundiza nuestra relación con nosotros mismos, sino que también transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cerrando esta sección, reflexionemos sobre cómo este entendimiento puede enriquecer nuestra vida diaria. La próxima vez que enfrentes un desafío o un momento de alegría, pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué parte de mí se está reflejando en esta experiencia? Al adoptar esta actitud, el mundo deja de ser algo que simplemente soportamos o disfrutamos pasivamente y se convierte en un maestro activo en nuestro viaje hacia el autoconocimiento. Esta integración entre lo interno y lo externo es, en última instancia, un paso crucial hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza. Nos permite vivir con mayor autenticidad, con una comprensión más profunda de nuestro papel como co-creadores de la realidad y con una conexión renovada con el flujo de la vida. En esta dinámica, descubrimos que no estamos separados del mundo que nos rodea, somos su reflejo y su creador al mismo tiempo. La integración final, el camino hacia la autocomprensión profunda. A lo largo de este episodio hemos explorado la importancia de la autoobservación y el autoconocimiento, y cómo estas prácticas nos permiten descubrir quiénes somos más allá de nuestras máscaras sociales y creencias. Ahora que hemos cubierto los aspectos más profundos de esta experiencia transformadora, llegamos al punto culminante, la integración de todo lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Este proceso no se trata simplemente de acumular conocimiento, sino de permitir que ese conocimiento se convierta en una parte activa de nuestro ser, que moldee nuestra percepción, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestra realidad. El desafío de la integración, de la teoría a la práctica. Uno de los aspectos más complejos del camino espiritual es la integración de lo aprendido. En teoría, la autoobservación y el autoconocimiento pueden parecer simples, pero llevar estas prácticas a la acción diaria es otro desafío. Es fácil entender que debemos observar nuestros pensamientos y emociones y reconocer que nuestras creencias limitantes no definen nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, en la vida diaria, enfrentamos constantes distracciones, presiones externas y resistencias internas que dificultan la aplicación de estos principios. El verdadero trabajo comienza cuando somos capaces de llevar la conciencia desarrollada en la meditación y las prácticas espirituales a nuestras interacciones cotidianas. La vida nos presenta situaciones que pueden activar patrones antiguos y automáticos, y es en esos momentos cuando la autoobservación se convierte en una herramienta fundamental. No se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de estar presentes, observando con claridad y tomando decisiones desde un lugar más elevado de conciencia. Cada vez que logramos hacer esto, cada vez que logramos ver y elegir conscientemente, estamos dando un paso más hacia la verdadera autocomprensión. El camino del ser, más allá de las máscaras sociales. En el viaje hacia el autoconocimiento, la autoobservación actúa como un espejo que nos permite ver con mayor claridad los aspectos de nosotros mismos que generalmente permanecen ocultos. Estos aspectos a menudo están vinculados a las máscaras que hemos creado para encajar en la sociedad o para protegernos del dolor. Nos hemos identificado con roles y etiquetas que no reflejan nuestra verdadera esencia, y al tomar conciencia de estas construcciones, podemos empezar a liberar lo que no nos sirve. El trabajo de la autoobservación nos ayuda a desenmascarar esas capas externas y a mirar más profundamente en nuestra psique. Al hacerlo, descubrimos que gran parte de nuestras reacciones y patrones provienen del miedo, la inseguridad o la falta de comprensión de nuestra propia naturaleza. La verdadera autocomprensión implica ver más allá de estas capas superficiales y reconocer la unidad que existe en nuestro ser.
Este proceso de autoexploración no se trata de eliminar las máscaras sociales, sino de aprender a vivir de manera auténtica en medio de ellas. Podemos seguir siendo miembros funcionales de la sociedad, pero desde una conciencia que nos permite actuar desde la autenticidad en lugar de desde el miedo o la necesidad de aprobación. La unidad con el todo, conexión y compasión. A medida que avanzamos en nuestro camino de autoconocimiento, una de las revelaciones más profundas es la comprensión de la unidad que existe entre todos los seres. A través de la autoobservación, comenzamos a ver cómo nuestros pensamientos, emociones y acciones están interconectados con el mundo que nos rodea. Al comprender nuestra conexión intrínseca con todo lo que existe, nos volvemos más conscientes de nuestro impacto en los demás y en el entorno. Este despertar a la unidad con el todo nos lleva a cultivar una mayor compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. La compasión es una extensión natural del autoconocimiento, ya que al entender nuestras propias luchas y desafíos, somos capaces de ser más comprensivos y amables con los demás. La autoobservación nos ayuda a reconocer nuestras sombras y al hacerlas conscientes, nos permite no solo transformar nuestro ser, sino también contribuir a la sanación colectiva del mundo. La evolución continuada, el camino hacia la iluminación. El proceso de autoobservación y autoconocimiento no tiene un fin definitivo. Al contrario, es un camino continuo de exploración y evolución. A medida que descubrimos más sobre nosotros mismos, nos damos cuenta de que cada revelación abre nuevas puertas de comprensión. Este proceso es similar al concepto de despertar espiritual en muchas tradiciones espirituales, donde el ser humano no llega a un punto de perfección, sino que se encuentra en un estado continuo de crecimiento y expansión. A lo largo de este viaje, podemos sentir que estamos avanzando de una manera más fluida y natural. Al integrar la autoobservación en nuestra vida diaria, nos volvemos más conscientes de nuestra identidad espiritual y de la conexión que tenemos con el universo. No se trata de alcanzar un objetivo final, sino de experimentar una expansión continua de nuestra conciencia, lo que nos permite vivir de manera más auténtica, con mayor sabiduría y amor. La práctica diaria de la autoobservación. Uno de los mayores desafíos de la autoobservación es la consistencia. La vida cotidiana puede ser absorbente y muchas veces nos olvidamos de aplicar la conciencia en el momento presente. Sin embargo, la clave para integrar la autoobservación es recordarnos a nosotros mismos constantemente que estamos en un proceso de crecimiento. Es útil establecer momentos durante el día para hacer una pausa y reflexionar, incluso si son breves, para conectarnos nuevamente con nuestra conciencia más profunda. La meditación diaria, aunque breve, puede ser una herramienta efectiva para seguir cultivando la autoobservación. A través de la práctica constante, podemos integrar la conciencia en todos los aspectos de nuestra vida. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que las pequeñas decisiones cotidianas son las que construyen nuestro crecimiento espiritual. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción se convierte en una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento y para vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. El rol de la autoobservación en la creación de realidad. Otro aspecto importante de la autoobservación es su capacidad para influir en nuestra realidad externa. Como seres conscientes, somos creadores de nuestra experiencia del mundo. A través de la observación consciente de nuestros pensamientos y emociones, podemos cambiar los patrones que nos limitan y que nos mantienen atrapados en una visión del mundo restrictiva. Al cambiar nuestra percepción interna, comenzamos a manifestar una realidad diferente, más alineada con nuestra esencia espiritual. Este proceso de creación consciente no es algo mágico ni instantáneo, sino un esfuerzo constante por vivir de acuerdo con los principios que hemos aprendido. A medida que evolucionamos en nuestra conciencia, nuestra percepción de la realidad también se expande. La autoobservación se convierte entonces en una herramienta poderosa, no solo para descubrir quiénes somos, sino para transformar el mundo que experimentamos. Reflexiones finales. El viaje continúa. El camino hacia el autoconocimiento y la autoobservación es un proceso continuo de crecimiento y expansión. A medida que avanzamos, aprendemos a ver con mayor claridad las capas que nos cubren y descubrimos nuestra esencia más profunda.
Este viaje no tiene un fin determinado, sino que se despliega de manera infinita, con cada revelación y cada paso, llevándonos a una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, comenzamos a vivir con más conciencia, más amor y más sabiduría. La autoobservación nos invita a vivir de manera más auténtica, a ver la unidad entre todos los seres y a contribuir a la transformación colectiva del mundo. Cada momento de autoobservación es una oportunidad para acercarnos más a nuestra verdadera esencia y a vivir en armonía con el todo. Este proceso es un viaje de autodescubrimiento sin fin, y cada paso que damos nos acerca a la realización de nuestra verdadera naturaleza. Al final, lo que descubrimos es que no somos seres separados, sino una parte integral de una conciencia universal. La autoobservación, entonces, se convierte en un puente que nos conecta con el misterio profundo de la vida, ayudándonos a vivir con mayor plenitud y sabiduría. Queridos buscadores, hemos llegado al final de este episodio. Si han escuchado hasta aquí, quiero felicitarlos de corazón. Su compromiso con el autoconocimiento y la autoobservación es un claro reflejo de su deseo genuino de crecer y descubrir la verdad de quienes son en esencia. Este viaje no siempre es sencillo, pero su disposición a mirar hacia adentro demuestra una valentía inmensa y un amor profundo hacia ustedes mismos y hacia la vida. Recuerden que este camino no se recorre en línea recta, sino en ciclos de aprendizaje, integración y expansión. Sean pacientes consigo mismos, cultiven el amor propio y abracen cada paso, tanto los triunfos como los desafíos. Todo lo que están explorando ahora está sembrando las bases para una comprensión más plena de su ser y una conexión más profunda con el universo que los rodea. En nuestro próximo episodio, titulado Meditación y Silencio Interno, exploraremos cómo el acto de silenciarnos puede abrir puertas hacia estados de claridad y conexión espiritual. Será una invitación a sumergirnos aún más en el espacio sagrado del corazón, donde todas las respuestas residen. Gracias por compartir este espacio conmigo. Les envío amor, luz y gratitud infinita. Nos encontramos pronto.